pasamos rápidamente al segundo. Habla bien. Sí. Bueno, pasamos a la segunda sesión con el compañero Yago de La Coruña, del colectivo Ergosfera, que nos va a hacer, bueno, le hemos pedido como que hable de negociación, ¿no? Desde su experiencia como colectivo en todos estos años, qué problemáticas han tenido, qué tipo de aprendizaje han tenido en la negociación, sobre todo urbana, porque ellos trabajan desde la arquitectura, desde el urbanismo. Y bueno, ahí te dejo con esa micro presentación. Vale. Buenas. Eso. Hemos intentado hacer un repaso así de cosas en las que estuvimos estos últimos años e intentar analizarlo desde esta perspectiva de la negociación, entendiendo que en la mayoría de los trabajos implica una relación básicamente entre cuatro agentes principales: la ciudadanía en general, la sociedad organizada en términos de movimientos sociales, colectivos, lo que sea, las instituciones públicas y los medios de comunicación masivos, un papel de mediación, pero activo, o sea, que merece la pena tomárselo como una agencia más dentro de estos procesos, ¿no? Ya os digo, entendemos ese concepto de negociación de una forma muy amplia y vamos a ir así como muy rápido, enfocando 6 problemas, 6 grandes cuestiones que de alguna manera, pensando sobre todos estos trabajos, pues nos han ido viniendo a la cabeza, que son cuestiones problemáticas, que también introducen dudas y también quedarán comentados como una serie de aprendizajes que hemos llevado a cabo, ¿no? El primero es el tema de los prejuicios y la desconfianza entre las partes que se enfrentan en un conflicto urbano, ¿no? Que es algo que, pues, que quizás no lo teníamos muy pensado que fuera a pasar, pero que sí, al final es algo, lo personal, las visiones y las ideas colectivas que tenemos sobre un problema y sobre los contrarios, y los que nos enfrentamos en un conflicto, acaban teniendo una importancia trascendental en cómo se enfrentan este tipo de procesos, ¿no? En este trabajo, Urbanismo nos talóns, bueno, es un trabajo sobre todas las viviendas que en el municipio de La Coruña, según el urbanismo, se irían a eliminar. Hicimos una serie de roteiros, una serie de actividades para informar a la población y para construir de alguna manera una comunidad de aprendizaje alrededor de todas las poblaciones afectadas por esto, ¿no? Y realmente fue un choque con la realidad de ver pues, cómo son como 1.200 parcelas afectadas en un municipio pequeño como Coruña, pero que toda esta gente realmente pues llevaba años de estar quemada, porque algunos pues llevaban décadas sabiendo que su vivienda iba a ser eliminada, pero con planes urbanísticos que ellos no controlan, es decir, que se producen un montón de cuestiones negativas para la vida de estas personas, que cuando llega alguien a intentar ayudar, pues la primera reacción es de rechazo, de entender que si vienes parte del ayuntamiento, quién eres exactamente, por qué vienes a mi casa, por qué quieres hablar, es decir, que son cosas que solo a través del tiempo y el trato y el montar nuestras actividades se pueden ir limando y empezar a trabajar en común, ¿no? Un poco este otro trabajo en el que analizamos otro proceso urbanístico en el que acabamos viendo cómo el urbanismo es muchas veces una herramienta generadora de conflictos entre muchas partes, ¿no? Aquí intentábamos hacer un gráfico de 5 de estas... En este gráfico, de 5 de estos agentes, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Coruña, nuevos cooperativistas, los promotores inmobiliarios y la vecinanza afectada por un proceso, ¿no?, de transformación, de cómo se va comprando el suelo hasta la nueva urbanización y cómo la ineficacia de los protocolos urbanísticos y de las instituciones públicas desde un punto de vista político acaban generando incluso conflictos vecinales pues, entre antiguos vecinos de un territorio y nuevos vecinos cooperativistas que de repente se ven enfrentados por, oye, vete ya, haz que yo pueda empezar a construir mi casa. Quiero decir que todo acaba generándose un conflicto por la inoperancia, ya digo, en términos políticos, pero también porque los protocolos urbanísticos están pensados para quitar el poder siempre a las vecinanzas originales de un lugar en contra de un urbanismo que siempre implica progreso, ¿no?
En el proyecto anterior también algunos errores, ¿no? Los prejuicios, los propios prejuicios propios. Quiero decir, en estas reuniones de aprendizaje que intentábamos generar, pues intentábamos poner en contacto a estos vecinos pues, con tres patas que entendíamos fundamentales, ¿no? Por una parte, técnicos expertos en cuestiones urbanísticas, legales, incluso antropológicas por el tema de las comunidades. Por otra parte, una serie de colectivos ciudadanos que se habían enfrentado al urbanismo en las últimas décadas en Coruña, que pudieran compartir sus experiencias con ellos, y por otra parte, en términos políticos, el actual gobierno local, ¿no? Varias concejalías del actual gobierno local. Realmente fue un error que nos demos cuenta a posteriori, pues por ejemplo, no haber enfocado, en vez del gobierno local, a todos los grupos políticos municipales, ¿no? Pues, en realidad, haber llevado al PP-PSOE y al BNG, aparte de la Marea Atlántica, que es el gobierno ahora mismo, pues hubiera sido muchísimo mejor y nuestros propios prejuicios de pensar que abrir ese campo hacia términos políticos que sabíamos que iban a estar en contra de este proyecto, pues parece que fue un error, ¿no? De alguna manera. Porque se hubiera transversalizado más, entendiendo que toda esta comunidad, aun siendo afectadas, es una comunidad transversal que no responde solo en términos políticos a una línea, sino que su problema excede muchas veces eso de lo ideológico, ¿no? También entender ese término de los prejuicios, esto por ejemplo fue un proyecto ya de hace mucho, del 2008, se abre un nuevo centro social ocupado en un barrio, pues como forma de intentar plantear esa nueva relación de unos ocupas con un barrio que recibe ese nuevo centro social, pues lo que planteamos era construir una serie de bancos en el barrio que de alguna manera implicaran, oye, estamos aquí, hemos llegado y lo que venimos a ofrecer no es solo un espacio cerrado, sino que ofrecemos nuevo mobiliario urbano para la ciudad en forma de regalo, de llegada, de bienvenida, de decir hola, ¿no? Una cuestión que cometimos el error en otro proyecto un año después y que también, pues, sin permiso, por supuesto, intentamos ocupar una plaza y generar una serie de mobiliario urbano ahí, como veis, pero que por el hecho de solo haber contactado con los vecinos de la casa que estaba al lado del solar y no con todos los vecinos, pues acabaron llamando a la policía, evidentemente, pensando que íbamos a montar un campamento gitano y vino la policía, por supuesto, a parar las obras y, bueno, no acabó teniendo el futuro que debería haber tenido este sitio precisamente porque cometimos el error de también seleccionar y no ser completamente transversales a la hora de a quién avisábamos y a quién no en este proceso, ¿no? Es decir, que a los que avisamos, evidentemente, sí se pudieron revitalizar ese lugar que de alguna manera unos colectivos ciudadanos, algunos desde la arquitectura, otros desde movimientos políticos, estábamos aportando al barrio, de repente transformar un espacio sin usos formales, meterle nuevos usos, pero que no se consiguió seguir por ahí porque solo ellos pudieron territorializarlo, ¿no? El segundo de los problemas es una cuestión clave, el papel activo de la falta de información para que el sistema funcione. Es decir, en cuanto se empieza a trabajar en proyectos urbanísticos, es muy fácil llegar a la conclusión de que en muchos casos la falta de información pública es una cuestión clave para que las cosas sigan adelante y que los sistemas urbanísticos con los que nos manejamos en España pues puedan funcionar, ¿no? En uno de estos trabajos que urbanismo en los talones, pues tuvimos que realizar una cartografía, digamos, entre lo que os decía, ¿no? Todas las viviendas que según el plan general desaparecían si se llevan a cabo todos los planeamientos de desarrollo incluidos en el plan general, ¿no? Realmente esto, en un momento en el que esa expresión de la seguridad jurídica, ¿no? Que es un mantra incuestionable, que siempre se pone como premisa para muchas cosas, en realidad nos lleva a plantearnos la pregunta de un plan general, ¿a quién está respondiendo esa seguridad jurídica? Quiero decir, ¿acaso aquellos más interpelados, que son aquellos para los que el plan general determina directamente que su forma de vida, su vivienda, va a ser destruida y transformada por otra cosa, no serían los primeros que deberían ser interpelados por ese plan? Es decir, en un documento legal que sin duda es el más complejo que genera nuestro sistema legislativo español, en el sentido de que sabemos que se puede castigar la Constitución en un mes de verano, un plan general es un documento técnico increíblemente complejo que en menos de 2 o 3 años no se puede hacer ni modificar. Es decir, que en un documento cargado de tanto tipo de información, este plano tan sencillo es decir qué es lo que propone destruir si se llega a cumplir todo lo que dice un plan general, no existe. No es preceptivamente legal tener que hacer este plano. Por lo tanto, todas estas personas no van a estar, digamos, interpeladas desde el minuto 1 para poder ejercer sus derechos de reclamación, alegación, etc. Es decir, por lo tanto, está bastante claro que a quienes interpela este concepto de seguridad jurídica y toda la documentación gráfica y normativa que tiene un plan general está interpelando a unos determinados actores, pero no a aquellos que van a ser afectados más directamente, digamos, por la práctica de su urbanismo, ¿no?
En esto va también toda esta cuestión de elaborar diagramas, que de alguna manera todo este complejo panorama normativo, por ahora ya veis que evidentemente no podemos decir que lo hayamos simplificado, simplemente hemos compilado, digamos, toda la información para intentar trabajar. No es un diagrama de trabajo en el que intentamos analizar tiempos, fases de todas esas cosas que aprendemos en la escuela, ¿no? De urbanización, edificación, parcelación, como los procesos de la urbanización, pues intentarlos complejizar, adaptarlos al año 2018, pensar si realmente han tenido que aparecer más fases, ¿no? Pues como la venta o el alquiler, la cuestión de quién vive antes y quién vive después en el territorio, que es algo que todos esos gráficos, digamos, que no tienen en cuenta y que son cosas fundamentales para entender el proceso urbanístico, ¿no? O todos los tipos de procesos urbanísticos son los sistemas de actuación, ¿qué tal? Y los agentes que participan y cuándo. Vale. Esta falta de información no solo interpela al propio ciudadano que recibe, digamos, de esa manera desfavorable los efectos del urbanismo. Los propios políticos, digamos que básicamente podemos considerarlos personas no informadas, incluso a veces desinformadas, ¿no? Porque a veces lo que leen es un titular de un periódico y casi nadie, los trabajos que hemos hecho últimamente para el ayuntamiento, por ejemplo, pues se nota a leguas que la oposición política ni siquiera los ha leído, seguramente mucha gente del propio gobierno tampoco. Quiero decir que todo este trabajo que podemos hacer y que se supone que entendemos chicha, al final se va a recibir, evidentemente, por la sociedad a través de titulares, pero por desgracia también de los políticos, ¿no? Entonces, en otro de estos trabajos que hacíamos un estudio sobre unas viviendas, previamente a ese sobre todas las viviendas, habíamos hecho sobre 2 viviendas que por lo que entendíamos que no se deberían de tirar, ¿no? Y planteamos que la exposición se hiciera realmente en los 3 núcleos de poder de decisión donde se iba a tomar la decisión sobre su futuro, ¿no? En el ayuntamiento, en la sede de la Concejalía de Urbanismo y en la sede del Ministerio de Fomento en Coruña, ¿no? O sea, plantar, digamos, todo ese trabajo de investigación y de legitimación de esas viviendas, que lo tuviesen que ver a la entrada cada vez que entran en sus puestos de trabajo las 3 instituciones que de alguna manera iban a tomar la decisión sobre su futuro, ¿no? El tercero de los problemas es básicamente el de los medios de comunicación, ¿no? Un problema gigantesco del que se ha hablado poco en todo este proceso de crisis desde 2011. Y sí que es una cuestión que entendemos muy relevante, ¿no? La cuestión del secuestro de debates necesarios para asegurar la pluralidad informativa a la hora de tomar decisiones y de conformar la opinión pública, y directamente los ataques directos de los grandes conglomerados mediáticos, ¿no? En nuestro caso, pues desde Galicia, básicamente, pues, no conoceréis, ¿no? La Corporación Voz, que es la que tiene La Voz de Galicia, es el periódico, digamos, más importante o supuestamente más leído de la comunidad. Pues contamos, digamos, también como en estos procesos de negociación que son al fin y al cabo, ¿no? El proyecto que Urbanismo nos Talóns, que digamos que es una negociación entre una ciudadanía afectada por un problema y unas administraciones públicas, o después contamos otro proyecto que es el Plan de Urbanidad para la Avenida de la Vedra, que de alguna manera nosotros aparecemos como haciendo unos estudios, un proyecto para el Concello, para que de alguna manera negocie con el Ministerio, digamos, un proyecto que quiere hacer el Ministerio de ampliarnos la avenida principal de entrada a la ciudad y seguir convirtiéndola más en una autopista y menos en una avenida urbana, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un scroll de todas las noticias que aparecieron sobre el proyecto que Urbanismo nos Talóns, desde que sale la propia convocatoria en el perfil del contratante del Ayuntamiento de A Coruña hasta el final, hace un mes, ¿no? Entonces, en la columna derecha, digamos que son una serie de medios de comunicación, todos, casi todos, ¿no? Y en la columna izquierda son los medios de la Corporación Voz, La Voz de Galicia principalmente, ¿no? Entonces, como vemos, en ningún momento hablan del problema, es un tema de secuestrar el debate y que no se hable del problema de estas viviendas en los medios de comunicación, y solo en un determinado momento aparecen una serie de noticias que son para decir pues, que parte de los que habíamos ganado el concurso habían sido firmantes del manifiesto fundacional de la Marea Atlántica del Gobierno, intentar, digamos, enverdar todo el proceso simplemente dando datos, porque solo sale en el momento en el que salen las puntuaciones de la convocatoria pública, digamos, hacen públicas, y solo en ese momento se emiten noticias, ¿no? Probablemente estas noticias se hayan visto muchísimo más que el resto de todo, porque evidentemente ese medio pues, es el que de alguna manera monopoliza. No solo decir, hablar de la Corporación Voz, no solo hablar de la propia Corporación Voz, sino que de alguna manera es quien fija la agenda mediática en Galicia. Quiero decir, la televisión pública gallega y otros muchos medios solo, digamos, sacan las noticias que saca la Corporación Voz. Entonces, que acaba teniendo una influencia fundamental
en cómo el público es capaz de acceder a un proceso ciudadano que se estaba produciendo, que duró meses de trabajo con todas estas comunidades afectadas por ese problema, ¿no? El segundo de los trabajos es este del plan de urbanidad para la Vedra y en vez de ponerlo en modo scroll voy a poner todas las noticias así seguidas que salieron sobre este proceso, ¿no? Como veis ya, antes de empezar, lo primero que aparece es mi careto en grande en la prensa, una foto robada, ya veis aquí el clic, que ni siquiera borraron el tema de una foto del 15M que aparece ahí. Entonces, para decir que nos regalaban 15.000 euros para un proyecto de estudios de la ampliación de la avenida, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ellos montan la polémica, entonces están unidos al PP, todo esto sigue, la posición con la marea, después empiezan a revitalizar el proyecto con pues, lo mítico, ¿no? ¿Por qué nos metemos con un proyecto que se supone que es ampliar una avenida? Pues decimos que quieren meter huertos y plantitas, lechugas y cosas así. El plan municipal busca distorsionar la lógica capitalista en valles indicadores, ¿no? Porque habíamos hecho un análisis de todo lo que se anunciaba en la avenida, etc., ¿no? Bueno, se vuelve a aparecer por fotos en el plano para explicar quién se le ocurría proponer huertas y cosas así al lado de la avenida. Pues, solo se puede ocurrir a un hit y rastras, evidentemente está ahí por amiguismo y por nada más, ¿no? Empiezan a aparecer artículos intentando ridiculizar que si hay ranas al lado de la avenida, por supuesto que vamos a paralizar el tema, fotos con coches siempre, la avenida nunca es un sitio peatonal, siempre es un sitio que solo pasan coches, otra vez Parque Jurásico con Alfonso Molina, intentan conseguir aliados en otros sitios, bueno, aparecen hasta noticias hablando de nuestro trabajo sin mencionarlo para que no aparezca, vuelve a aparecer mi cara, hace una entrevista media hora hablando con un tío explicándole directamente a la cara de qué iba el proyecto, de que básicamente era transformar la peatonalidad alrededor, ir dando pasos hacia su conversión más en avenida, menos en autovía, y al final, pues en un detalle de otro trabajo que tenemos sobre el peísmo, en el que hablamos de los somieres, pues el titular que saca el tío después de mirarme a la cara media hora es que de los somieres, si me imagináis los comentarios al día siguiente, la gente creía que íbamos a forrar de somieres la avenida y que esa era nuestra gran apuesta para este proyecto, ¿no? Quiero decir, que esto fue delirante. Después proponíamos, evidentemente, que todos los viaductos fuesen arreglados como un espacio público más, que lo que no era concebible es que hubiera goteras debajo de los puentes. Evidente, por otras cosas, es que allí vive gente, queramos o no, vive gente, pues no puede haber goteras debajo de un puente, eso es lo que decíamos, y entonces sacan la noticia de que queremos llevar a gente debajo de los puentes a vivir. Bueno, acaban las organizaciones sociales que se dedican al tema de los homeless escribiendo artículos en la prensa en contra del proyecto de que queríamos meter a gente debajo de los puentes. Bueno, un auténtico despropósito que, como os digo, marca completamente la visión pública de lo que significa un proyecto de rehabilitación, ¿no? Cuarto problema, falta de reconocimiento interno y externo de aquellos colectivos. Quiero decir, hay pocas oportunidades, tanto de sentirse comunidad entre los propios afectados por un problema, como desde fuera, desde las instituciones públicas o cualquier otro medio, de reconocer a aquellas comunidades que se forman y que no tienen por qué ser formales. No. Pensemos, por ejemplo, en un caso, este fue otro trabajo sobre los distritos. Los distritos censales son como la forma convencional de dividir las ciudades o aquella que tiene, digamos, más valor normativo, ¿no? Pero en realidad son mediciones o sea, son distribuciones, como las secciones censales, que es realmente la célula base, ¿no? Que tienen un valor estadístico, pero no sociológico. Quiero decir, que se delimitan ámbitos con una serie de viviendas incorporadas, pues entre 500 y 2.000, pero que no tienen ningún valor sociológico, en el sentido de que no delimitan cosas que podamos decir que tienen un orden, un sentido, algo como que se hayan hecho, ¿no? Entonces, antes de plantearnos este proyecto de los distritos, pues lo que tuvimos que hacer es un trabajo intensísimo de hacer una cartografía de todos los barrios de la ciudad, ¿no? De realmente un plano que nunca se había hecho, de intentar determinar todos los barrios que había, a términos incluso absurdos, ¿no? O sea, de llegar a lo micro de lo que significan las subzonas dentro de los barrios, que acaban saliendo una lista de 300, o sea, que evidentemente es una cuestión con ciertas limitaciones operacionales, pero que sí que tiene un valor de identificación y de reconocimiento de que cualquier comunidad de estas puede tener un problema común en un determinado momento, ¿no? Y que sirve como plano base para tomar muchas decisiones, ¿no? Bueno, voy a intentar ir rápido, pero que ese plano sirve de base para después, para el proyecto de urbanismo de los Talón, para todas esas 1.200 parcelas que decimos que detectamos, agruparlas en 70 comunidades, que son las que de alguna manera tienen este problema, ¿no? Y 70 comunidades que tienen en realidad, pues, son 97 comunidades
que solo tienen, digamos, que solo pertenecen a un barrio y que solo están afectadas por una figura urbanística, o sea, que acaba teniendo una practicidad a la hora de trabajar, ¿no? La quinta de los problemas es la continua necesidad de trabajar con esta relación, ¿no?, entre lo que es legal y lo que es legítimo. Es decir, que al final acabamos viendo que la mayoría de los trabajos te acabas teniendo que enfrentar a la legalidad, porque la legalidad es quien sostiene, digamos, las prácticas que representan materialmente en la ciudad la hegemonía de unas determinadas formas de poder, ¿no? Entonces, al final, enfrentarse a una serie de problemas en cuanto a tirar de la madeja siempre acaba apareciendo el límite de lo legal. Por lo tanto, es lo que hay que estudiar. Y para enfrentarse a lo legal hay que construir nuevas formas de legitimidad que nos puedan hablar de por qué hay que transformar la legislación. Vaya. Entonces, por ejemplo, para eso de las casas, lo primero que hubo que hacer es plantearse bajo qué racionalidades se puede discutir con unas casas que toda la legislación dice que hay que tirar. No tienen ningún valor patrimonial, no ha habido ningún académico que haya dicho que tienen un valor histórico por X, Y, Z motivos, no tienen un valor urbanístico, el urbanismo puede fácilmente programar que aparezcan edificios y se tiren. Un urbanista pues tiene todo el peso de la ley de que eso está bien. Entonces, ¿cómo construimos un montón de legitimidades de estas casas para de alguna manera luchar contra eso, ¿no? Bueno, pues desde lo social, desde lo urbanístico, desde lo medioambial, tuvimos que tratar con eso, ¿no? Y a partir de ahí relacionarlo con todas las escalas legales, ¿no? Desde la escala del plan general hasta la escala ley del suelo, que es una cuestión que han asumido las comunidades autónomas, hasta incluso la Constitución española, de tener que meter este funcionario en un montón de artículos de la Constitución española, de ver desde dónde podíamos tirar para reclamar derechos, ¿no? Este es el trabajo que acabamos exponiendo en esas tres sedes, ¿no? Bueno, no hay tiempo para explicarlo, pero que de alguna manera intentaba construir todas estas legitimidades a través de explicar técnicamente un montón de cualidades de estos sitios e incluso sus posibles futuros, ¿no? Desde su realidad hasta un futuro hipster con cepelines y florecitas, como todos conocemos, o un futuro Blade Runner donde esas dos casas compartían, podían estar al lado de un rascacielos y siempre iban a significar una diferencia, que el futuro solo podía convertir en más diferencia y que por lo tanto ese ya es en sí mismo un valor que legitimaba de alguna manera su realidad material actual, ¿no? Y por último, el tema de los límites, ¿no? Los límites que hemos encontrado en los campos que en principio parecerían más un campo con más posibilidades de experimentación, ¿no? Tanto el arte contemporáneo como el mundo de lo cultural o como el mundo de las nuevas políticas por 15M que han llegado al poder en ciudades como Madrid, Coruña, Barcelona, etcétera, ¿no? El límite con el arte contemporáneo lo encontramos en un proyecto CTC, zona temporalmente controlada. Tenemos una instalación sobre la videovigilancia en Santiago de Compostela, en el que hacíamos una cartografía de Santiago con todos los espacios vigilados, intentando pensar a través de qué rutas podríamos llegar a la exposición sin ser grabados directamente por cámaras, ¿no? Y organizábamos este documento que queríamos que fuera ese tema de mapa de Luciano Guattariano, como diría OSPA, que implica más acción que representación. Entonces, por lo tanto, si en una parte hay un plano, en la otra identificamos toda una serie de herramientas de destrucción de cámaras de videovigilancia que recopilamos de Internet, evidentemente. O sea, que no habíamos inventado ninguna, pero que todo esto está en tutoriales en Internet de cómo destruir o hackear videovigilancia y 3 pequeños textos de un profesor de Derecho Penal, un activista contra cámaras y uno nuestro, ¿no? Bueno, pues evidentemente, después de muchísimo negociar, digamos que apostando tan fuera de tiesto, pues solo nos censuraron 2 de los textos y la parte de atrás, pero conseguimos hacer la instalación, digamos, de la cartografía, del resto, y esto tuvimos que presentarlo así porque, bueno, tuvimos llamadas telefónicas con la concejalía, con todos, podéis imaginar, que nos llamaban de todo y no pudo salir adelante, ¿no? De alguna manera, el límite de los gobiernos en el tema este del urbanismo, pues al final acaba siendo que todas esas viviendas están, influidas por todas estas figuras urbanísticas y lo que os decía, cambiar una figura de estas implica un trabajo de meses, implica un trabajo de muchísimo dinero, de protocolos legislativos y burocráticos gigantescos que acaba haciendo prácticamente imposible que se haga, o muy difícil que se haga. Es decir, que un gobierno local, pues en 3 años, ha podido iniciar 3 pequeños procesos que sí que pueden incluir este tipo de nuevas áreas, pero que son procesos costosísimos que sería muy difícil plantearlos para todo el mundo, ¿no? Y por último, pues en ese trabajo sobre la avenida, ¿no? Que
que desde lo local puedes hacer infinitas investigaciones, plantear todo el tema de la peatonalidad, todos los pasos informales, entender desde el propio sitio, de cómo se utiliza esa avenida, que es muy difícil desde aquí, desde Madrid, desde la capital, intentar pensar en la entrada a una ciudad y poder analizar por dónde cruza la gente una avenida de 6 carriles ahora mismo, pero que la gente camina por ahí, es decir, camina por el medio de la carretera para ir al sitio, porque imaginaros todo esto es densidad, es prácticamente un centro urbano, es decir, implica el corte de muchas zonas de tránsito fundamentales. Eso no se puede saber desde Madrid, pero sin embargo, al final el proyecto del Ministerio es quien gana. El Ayuntamiento no ha tenido herramientas, aparte de todo ese contexto mediático que se generó a todo alrededor de nuestro proyecto, en realidad el Concello no tiene ninguna herramienta para luchar con una entidad como el Ministerio, que desde Madrid puede determinar que la entrada a una ciudad tiene que cumplir X, Y o Z requisitos que no están escritos en ningún sitio negro sobre blanco, pero que de alguna manera un equipo ministerial tiene mucho más potencia para poder determinar que esto sí es así. Y sobre todo en un país como España, donde el Ministerio de Fomento en muchísimos concellos es el principal inversor. Es decir, fuera incluso de inversiones privadas, el Ministerio de Fomento puede ser simplemente el que meta más dinero en los concellos y es digamos, una institución con la que no merece la pena llevarse mal, digamos, ¿no? Y por último, ahora sí que acabo, el gran proceso que está habiendo ahora en la ciudad es pues otro centro social ocupado, ¿no? Unas antiguas instalaciones militares, y que es el gran conflicto actual entre el Concello y los movimientos sociales, ¿no? Es una parcela que acaba de pasar a manos del Concello, ¿no? Que el Ministerio de Defensa se la da, pero que un año antes de llegar a ese momento es ocupada, y después de llevar una década abandonada, empieza a recibir usos, ¿no? Una comunidad pues empieza a realizar actividades, es un espacio maravilloso, ya veis que hay, bueno, los míticos, desde huertos, gimnasios, toda la parafernalia, pero que es un sitio pues con naves, con espacios libres, ya veis una pedazo de pista de skate que se montaron dentro de la comunidad de skate ahí, que está muy bien en el sentido de que por una vez es una cuestión transversal, quiero decir, que son los ocupas, de los movimientos ocupas en los que participamos hace 5, 6, 10 años, pero que ha sido transversalizada en el sentido que un movimiento como los skaters, que no tenían ninguna relación en principio con ese movimiento, pueden montar su pista ocupa en esta instalación, o sea, su pista skate en estas instalaciones y no pasa nada. No hace falta que vayan a las asambleas, no hace falta que tengan una ideología determinada, no hace falta nada. Ellos solo quieren patinar y lo hacen, ¿no? Y se lo construyen su pista y tal. Que por una vez se logró transversalizar esta cuestión de la ocupación, ¿no? Por supuesto, todas las actividades convencionales de los centros sociales ocupas, que se inscribía también en una polémica mediática que de alguna manera describíamos con este esquema en noviembre de 2016, de estos 3 procesos que fueron atacados completamente y que están, pues eso, muy entredicho en conflicto ahora, y que nosotros intentamos mediar a través de, pues eso, los medios de comunicación independientes, pero que al final todo parece indicar que esta semana o la semana que viene pues va a acabar esto con un fracaso colectivo total, en el que el centro social pues, está súper amenazado de desalojo y que probablemente vaya a ser el final que tenga, porque no se ha podido llegar a una conclusión. Porque había muchos prejuicios, tanto desde parte de la Asamblea y de la gente que participó, que de alguna manera no se reconocía al Concello como un interlocutor válido, porque seguían siendo parte de la institución por encima de intentar representar unas políticas nuevas, y por otra parte porque también desde el Concello se asumió ese papel institucional, y aunque se habló todo el tiempo de negociación, lo que se propone para aquí es una casa para la juventud, con nuevas formas de gestión, con cosas maravillosas y que nos parecerían a todos maravillosas, pero que de ninguna manera se intentó negociar con eso. Que no se puede negociar con alguien y que los mínimos de los que partas sean que el otro tiene que desaparecer. Quiero decir, que por mucho que ofrezcas para aquí máxima participación, máxima gestión a los nuevos usos, si implica que eso tiene que ir a la gente que le ha dado vida desde hace un año, eso no es negociación, ¿no? Y lo más curioso de todo es este esquema, ¿no? Que al final el sistema, todo es tan absurdo, tan irracional, o sea, hay que cambiarlo todo tanto, que al final todo esto se basa en que hay 1 millón de euros del Ministerio de Fomento comprometido para esta parcela, ¿no? Y entonces se tiene que invertir, por eso hay que desalojar a esta gente, pero ese 1 millón de euros se va a invertir en estas 3 naves, que son las que están ocupadas y utilizadas en la actualidad. Aquí está la pista de skate, aquí donde hacen todas las actividades. Estas 3 naves no tienen absolutamente ningún valor patrimonial, ninguno. Son 4 chapas puestos, ningún valor patrimonial, y están en uso. Estos 2 edificios tienen valor patrimonial, un edificio nacionalista maravilloso, unas naves industriales maravillosas que eran unos antiguos talleres militares, una vidriera increíble. Pues estos 2 que están en ruinas y no están en uso porque no se pueden utilizar, no se van a rehabilitar, se van a dejar morir y caer
y se va a utilizar, o sea, y se va a echar a gente que ya está haciendo uso en un lugar que no tiene ningún valor. O sea, es el absurdo más grande que pueda ser, pero que todo el sistema al final acaba llevando a eso, y ni el Concello, digamos, un nuevo gobierno, puede hacer nada por evitarlo, ni los propios ciudadanos pueden hacer nada por evitarlo, ni nosotros, como de alguna manera, con un papel mediador técnico, hemos podido hacer nada por evitarlo. Al final, esta es una conclusión que, si la semana que viene o cuando sea, será una conclusión muy triste para este proceso, pero de la que tenemos que aprender, de que quizás haya que poner más carne en el asador en cuanto a las herramientas que estamos utilizando para cambiar y promover cosas en la ciudad.